Vamos a estar ahí masticando todo Samuel. Muy bien, brother. Samuel llamado por Dios. ¿Sabe que Samuel nace y vive al final del tiempo de los jueces? Y usted sabe, usted recordará cómo era ese tiempo de los jueces. Era un tiempo espiritualmente pobre. Estaban en todo tipo de... Tenían muchas altas y bajos, pero más bajos que altos. La madre de Samuel fue una mujer que batalló para poder tener hijos. Una mujer que por muchos años fue estéril. Pero fue una gran mujer, una gran mujer. Cuando ella no podía tener hijos, fue a pedirle a Dios y le rogó que le permitiera, que les diera un hijo. Miren, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, dice que la mamá de Samuel, que se llama Ana, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Al verse que la única salida, la única salvación, la única respuesta a sus plegarias era Dios. No había que ácido fólico, no había ningún otro remedio más que Dios. Y ahí llegó Ana y le promete que si le permite Dios tener un hijo, se lo iba a regresar. Y dice la palabra de Dios que sí le dio un hijo y le puso Samuel. Y cuando ese niño fue destetado, dice la palabra de Dios, entonces lo llevó la mamá, lo llevó a servir, a servir. Cuando fue destetado el niño, Samuel, desde ese momento empezó a servir, aproximadamente a los 20 años de edad. Es que ahorita parece que los hijos a esa edad todavía están tetados. Yo veo niños de 10, 12 años y parece que todavía traen la mamila. Pero no vamos a hablar de eso. Se calcula que alrededor de los 3 años, hermanos, alrededor de los 3 años de edad, Samuel fue llevado a servir a Dios. Ahorita nuestros pequeñitos de 18 años no pueden tirar la basura porque están muy chiquitos todavía. Y mire, él a los 3 años de edad comenzó a servir a Dios. 3 años, un nazareo. Dice, no, dijo la mamá, la madre, Ana, no pasaré navaja sobre su cabeza. Será dedicado, consagrado, entregado a Dios. ¿Alguien más que no pasó navaja sobre su cabeza? ¿Quién fue? Sansón, otro nazareo. ¿Eh? ¿Alguien más? Juan el Bautista, otro greñudo, ¿no? Jesucristo no. A Jesucristo por eso lo pintaban con el cabello largo porque pensaban que era nazareo. Pero Jesucristo era nazareno. Diferente. Nazareo es alguien que hace un voto delante de Dios. Bueno, viene Samuel como un niño, lo traen a servir. Y dice 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aquí ya empezó a describirnos quién es este Samuel. No fue un niño chiple, consentido, malcriado, que le dan todo y que mami, tráeme jugo, mami, tráeme esto, mami, tráeme aquello. No, fue un niño que sirvió. Y no nomás sirvió a la gente, sirvió a Dios. Y lo identifica de esta manera, dice, vestido de un efod de lino. Importante, me quisiera atorar ahí, estuviera bueno, ¿verdad? Atorarse nomás en ese temita del efod de lino, pero mejor no. Miren, nomás para que se dé una idea qué representa el efod de lino. Años más adelante, muchos años adelante, cuando el rey Saúl ya es rey y anda persiguiendo al rey, a David antes de que sea rey,
va a asesinar a todos los sacerdotes que ayudaron a David. Y dice en primera de Samuel, en el capítulo 22, versículo 18, mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. No se desvíe, lo que estamos viendo aquí era que todos estos sacerdotes, todos ellos vestían la misma ropa que traía Samuel, efod de lino. Cuando David está celebrando otra vez años más adelante, está celebrando sus victorias en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14, que David ya es un rey. Dice en 2 de Samuel 6, 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Muy significativa la vestimenta, muy significativa. Pero es asombroso aún más con Samuel, porque usted sabrá que los que vienen a ser rey son de la tribu de Judá. Y los que vienen a ser sacerdotes, de Leví. Son reyes de Judá, sacerdotes de Leví. Pero cuando usted comienza a leer 1 Samuel, el primer capítulo, en el primer versículo, le enseña luego que David no era ni, Samuel, no era ni de la tribu de Judá, ni de la tribu de Leví, era de la tribu más pequeña, que es la tribu de Efraín. Una de las tribus pequeñas, de Efraín. Pero, aunque no estaba destinado para ser rey, ni para ser profeta, Samuel, pues sí es, perdón, ni para ser rey ni para ser sacerdote, Samuel es el último de los jueces, el último de los gobernadores, el primero de los profetas, y hace funciones como sacerdote. Hace funciones como sacerdote, como ofrecerle holocausto a Dios, que era una función únicamente, estrictamente de el sacerdote, y más adelante lo vamos a ver. Para entender el calibre de persona que fue Samuel desde que nació prácticamente hasta su vejez, pues hay que entender en el tiempo en que vivió Samuel, las circunstancias, lo que lo rodeaba, lo que estaba sucediendo ahí. Mire, otra vez, hablamos que fue en el tiempo de los jueces, ya con eso usted debería saber, no, pues está canijo, está duro, pero todavía más. Los hijos de Elí, el sacerdote con el que fue a dar Samuel y el que lo estaba entrenando y el que estaba en cargo de toda la espiritualidad de la nación de Israel, dice en el capítulo 2, versículo 12, cómo eran. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dos cosas que un sacerdote no debe tener, y estos dos hijos tenían. Eran impíos e ignorantes. No tenían conocimiento de Jehová. Y eran sacerdotes. Parte de las cosas que hacían estos hombres impíos, que eran sacerdotes, era que robaban del sacrificio. Cuando la gente traía su sacrificio para darle a Jehová, ellos robaban por la avaricia que tenían. En el capítulo 2, otra vez versículo 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, era muy grande. Versículo 22 del capítulo 2, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Fíjese, aparte de tranzas, cochinones. Y eran los sacerdotes. Si ellos no estaban bien espiritualmente, ¿cómo iba a estar el pueblo de Dios bien espiritualmente? ¿Qué le podían ofrecer ellos al pueblo? Ni ejemplo, ni espiritualidad, ni guianza, ni nada, más que pura tranza. Todavía seguimos, capítulo 3. Fíjese cómo era el tiempo en el que vino Samuel al mundo. Capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días.
no había visión con frecuencia. Eso significa mucho, brothers. No sé si alguna vez usted se ha sentido solo, pero no hay mayor soledad que no sentir la presencia de Dios. No hay mayor soledad que sentir a Dios lejos. Y era como estaba esta nación en ese momento. ¿Sabía que eso es el infierno prácticamente? Lo más feo del infierno, aparte del azufre, del fuego y de ¿qué más? De los gusanos, es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Es donde viene el verdadero dolor, la ausencia de Dios. Ahorita usted ve el mundo y lo ve bien bonito, el sol sale y la lluvia cae, pero dice la palabra de Dios que Dios es tan bueno ahorita que aún sobre los injustos hace llover. O sea, bendice aún a los malos, hace que le nazca el sol. Todas esas bendiciones vienen de parte de Dios, pero va a llegar un momento donde se acaban las bendiciones. Se acaba la luz, se acaba el resplandor, se acaba el significado de la vida, el por qué vivir. Y dice aquí pues que en ese tiempo, en el tiempo que Samuel vino al mundo, escaseaba la presencia de Dios, no había casi visión. Bueno, el caso es de que Samuel ya pasa un tiempecito y dice la palabra de Dios que un día está Samuel durmiendo, ahí donde él mismo ministraba, y escucha a alguien que le habla, Samuel, Samuel. Y Samuel, más o menos 12 años de edad, puede discutir, yo no discuto con usted, pero dice todavía que era un jovencito, cree que le habla el sacerdote Elí, 3 veces va con él. A la tercera vez el sacerdote Elí le dice, sabes que te está hablando Dios, la próxima vez respóndele así, cuando menos hizo algo bueno Elí, ¿no? Le dijo, cuando menos, le dijo, la próxima vez dile a Dios, heme aquí, Señor. Y sí, la 4ª vez que le habla, le da una revelación asombrosa. Dios al jovencito. Y le dice, viene juicio sobre la casa de Elí. Debido a la impiedad de sus hijos y que Elí no los corrige, van a morir todos, van a acabar todos. Van a morir sus hijos, va a morir él. El que quede, el único descendiente que quede, va a mendigar. El caso es que al siguiente día, Elí le pregunta, le dice a Samuel, oye, es que te dijo Dios anoche. Y dice la Biblia que Samuel no quería decirle, pues por respeto, ¿no? No quería decirle, pero Elí le dice, no, dímelo. Capítulo, ¿en cuál estamos? 3, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Fíjese cómo estaba Elí. Entonces él dijo, Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No era la primera vez que Dios le había advertido a Elí que iba a venir este tipo de castigo, ya se lo había advertido antes por otro varón, pero la actitud de Elí siguió lo mismo, me da lo mismo, que haga lo que le dé la gana. Así hay mucha gente hoy también. Aliviánate, agarra la onda, escucha, entiende, no, y siguen, que sea lo que sea, que sea lo que sea. Eso habla mucho del carácter de Elí. Ya en el versículo 19 del capítulo 3, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, de las de Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, así es como resume el capítulo 3 la vida de Samuel. Ya en el capítulo 4 nos empieza a desmenuzar un poquito más esa vida. ¿Se acuerda? Dice, no dejó caer Jehová ninguna de sus palabras, de las palabras que dio Elí. Las primeras palabras que dio Elí fue la profecía en contra de la casa de Elí. Y en el capítulo 4 se cumple esa profecía. Resulta que el pueblo de Israel entra en batalla contra los filisteos. ¿Okay? Guerra, ejército contra ejército. Y están perdiendo, los israelitas están perdiendo. Acuérdese cómo estaba la nación de Israel, mal espiritualmente, fría. Y acuérdese cómo era el tiempo de los jueces, una mezcla de idolatría con el judaísmo. Estaba mal. Y están perdiendo. ¿Y qué cree que se les ocurre a los israelitas cuando están perdiendo la batalla?
dicen, traigamos el arca del pacto y vamos a vencer. Vamos a ganar si traemos el arca del pacto. Y la traen a la batalla el arca del pacto, sin consultar con Dios, sin orar, sin ayunar, sin siquiera preguntar si era correcto algún sacerdote, alguien que estuviera mejorcito que ellos. Simplemente la llevan como si fuera un amuleto de buena suerte. Así como mucha gente hoy que carga su crucecita, pero se portan súper mal, ¿no? Nomás por cargar la cruz sienten que les va a ir bien. Pues la llevan el arca del pacto y vamos a leer en el capítulo 4 para que vea lo que sucedió. Es más, es mucho, se lo parafraseo. Resulta que llevan la campaña, sí, es mucho tote, digo, llevan el arca del pacto. ¿Usted recuerda qué era el pacto? ¿Qué había dentro, brother, del arca del pacto? ¿Quién se acuerda? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Fíjese, 3 cosas habían. Las tablas de la ley de Jehová, ¿okay? El maná que Dios proveyó, y la vara de Aarón, ¿okay? Representando la presencia de Dios. Es lo que el arca de pacto representaba, la presencia de Dios. ¿Cómo está Dios presente? Cuando obedeces a Dios, que estaba ahí adentro, Dios provee de una manera milagrosa. ¿Okay? El caso es de que le llevan el arca del pacto y pierden la batalla. De todo modo, los israelitas pierden la batalla, a tal manera que los filisteos, los enemigos, hasta el arca del pacto les quitan. Venga, chupacá, bebé, se las quitan, pierden y mueren los hijos de Elí, son asesinados y miles de israelitas mueren. Gran victoria para los filisteos. Hasta ahí, pues, los enemigos de Dios se ríen, ¿no? ¿De qué te sirve tu Jehová? Diría, ¿no? Bueno, vamos a leer esta parte para que vea lo que sucede. Versículo 16, capítulo 4. Viene un hombre corriendo, uno que escapó de la batalla, y les empieza a platicar lo que sucedió. El versículo 16, le dice pues aquel hombre a Elí, le pregunta a Elí, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? Y le dice, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. ¿Se cumplió la palabra de Samuel o no? Se cumplió la profecía de Samuel. Dios le advirtió a Elí, Elí no quiso agarrar la onda, qué onda, que ruede la bola, y llegó el momento y ahora sí sentían que se les acababa el mundo, porque en realidad sí se les estaba acabando. En ese fue el tiempo en que aparece Samuel, con ese tipo de espiritualidad, y no se rajó, no se echó para atrás. Samuel dijo, ay no, aquí no están muy bien, me voy a ir yo solo de ermitaño, a separarme de aquí. No, Samuel le entra a cumplir el propósito que Dios le había dado. Recuerde ahora, el arca tenía la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia hasta ese momento, diríamos. Era lo que el arca tenía. El arca representaba la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos, en medio de ellos. Pero la gente no quería obedecer lo que estaba ahí adentro del arca. No querían agarrar la onda, querían nomás un amuleto. Es muy parecido hoy.
Es muy parecido hoy. Usted dirá, no, hoy no tenemos a gente adorando a Dagón o a este otro. Ahorita hay más dioses, yo creo, que antes, brother. Hoy hay más dioses, ¿sabe por qué? Se lo voy a poner así. Porque estamos viviendo una época donde casi cada individuo se considera su propio Dios. Casi cada persona se adora a él mismo. Muy seguido se levantan en el espejo y dicen, mira nomás, qué cosota hizo Dios, ¿no? Se pasó la raya. Se admiran, se aprecian, se quieren, no pueden perdonar porque no, ¿cómo me hiciste eso? No pueden dar, no pueden ayudar porque no, tú dame a mí, tú cuídame a mí, tú protégeme a mí, yo me merezco. Pura gente que quiere. Y eso es típicamente idolatría, ¿no? Resulta que, acuérdese, el pueblo de Dios tiene el arca, otra vez aquí en el capítulo 4, pero la ven como un amuleto de buena suerte. Eso es todo. Eso es todo. No tienen el arca para obedecer lo que dice la ley que está allá adentro. No tienen para obedecer la palabra que está allá adentro. La tienen simplemente para que Dios los ayude. ¿Ok? Fíjese, vamos a volver a leer ahora sí, aquí en el capítulo 4, versículo 2. Lo que ahorita no quise leer, ahora sí se lo leo. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Esto es tantito antes de que tomaran la arca. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Eso es lo que ellos dijeron. ¿Sí? Es como hoy cuando la gente se anda portando bien mal. Andan con su vida egoísta y luego le llaman y le dicen, ore por mí. ¿Sí? Ore por mí. ¿Usted cree que con su vida Dios va a hacerme caso? No, las oraciones, ni el arca, ni la Biblia son amuletos de buena suerte, ni son hechizos mágicos. La respuesta de Dios siempre viene agarrada de la obediencia. Vienen de la mano y nos vamos a dar cuenta más adelante, y ellos se van a dar cuenta también más adelante. Fíjese, el capítulo 5. En el 4, mucho pueblo muere, incluyendo la familia de Elí, toman el arca. El capítulo 5 ya los filisteos tienen el arca. Empezando el versículo 2 dice, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo que pasa hoy, incluso en iglesias que se llaman cristianas. Es lo que el mundo hace y muchos llamados cristianos hacen con la Biblia. La agarran y la quieren poner a un lado de otras deidades, de otros dioses, de otras ideas, de otras filosofías, de otras ceremonias, de costumbres, de cosas que se acoplan. O sea, es lo que hacen hoy, porque muchos hoy en día, sus religiones, sus ceremonias, sus cultos, se asemejan más a los cultos paganos que a los que Dios ordenó en su palabra. Muchos de los cultos se asemejan más a conciertos de grupos mundanos que a un servicio religioso. Hemos mezclado y queremos seguir mezclando lo espiritual con lo mundano, seguir agarrando de afuera para meter aquí adentro, a tal grado que la gente dice, si llega a ir a la gente a una iglesia que no tiene música, dice, estuvo muy aburrido. Porque estamos impuestos a la música, a que nos griten, a que me profeticen. O sea, todo lo que hacen los motivadores personales, los grupos de rock y los videntes. Los videntes, cosas del mundo, se han metido en la iglesia. Una mezcla tremenda. Y si usted quiere enfrentar al cristianismo del día de hoy y decirle, oye, eso no es bíblico, le va feo. Le va feo. Deja de ser amigo de ellos.
Entonces hay una mezcla asombrosa el día de hoy de la Biblia de Dios, pero nomás voy a ver, no voy a leer ni siquiera todo el versículo, el primer párrafo de ese versículo, bro, léanlo ahí, y todo lo demás que decimos es filosofía humana. Tantita Biblia para que sea buen amuleto, con muchas ideas mías, con muchas, y se fija que es lo mismito, brother. Entonces estos filisteos ponen al arca de Dios a un lado del falso dios Dagón. Versículo 3 dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Qué hizo Dagón? Postrado en tierra delante de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. La soberanía de Dios. Aquí no hay nadie más superior que yo. Si el arca del pacto representa a Dios, la presencia de Dios, tú, chiquitito, te me postras, aunque seas de barro, de bronce o de madera. ¿Se acuerda? Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre confesará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces se postró esta imagen. Ay, ay, ay. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Sabe qué es lo que ve hoy? Aparte del Dios que, nomás para darle un ejemplo del día de hoy, aparte del Dios que hoy tenemos, que somos nosotros mismos, nuestro Dios son nuestros hijos muchas veces, que dentro de los cristianos, a tal manera que usted le pregunta a algún hermano, a alguna hermana, oiga, ¿y su hijo y su hija? Pues no quiso venir, pastor, y pues no lo quise molestar. No hay que, la palabra de Dios dice, padres, no. Sí, no exasperéis. Reina Valera 1960. Ahí son bien bíblicos. La Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, pues no lo puedo obligar a que venga a la iglesia. Pero sí lo obliga a ir a la escuela, ¿no? Pero sí lo obliga a que se lave la boca, los dientes. Hasta lo obliga a comerse las zanahorias gachas que hace usted. Pero a venir a la iglesia no lo obliga. Le pide, le exige, le demanda muchas cosas. Pero no que esté bien con el mero. ¿Y qué es lo que vemos hoy en el cristianismo? Cristianos, familias que desde antes de que los escuincles, los niños, las criaturas, los angelitos nacieran, él y ella ya eran cristianos. Y crecieron en este tipo de cristianismo que mezcla el mundo con la religión. Y como se siente tan ceremonial, tan religioso, creen que están bien con Dios. ¿Y qué pasa cuando los niños llegan a la juventud, a la adolescencia? Ya no quieren venir a la iglesia. Su Diosito le empiezan a cortar las manos y las piernas. Y de repente dicen, pues mi hijo no quiere nada con Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que tu familia se está despedazando muchas veces? ¿Por qué se despedazó la familia de Elí? Porque se nos olvida quién es Dios. Queremos mezclarlo con otras cosas. O sea, Él es el number one. No acepta a nadie que ahora sí ni a los talones le podemos llegar. Y aquí estamos nosotros intentando mezclar. Y eso es lo que vemos aquí. El Dios Dagón hecho pedazos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? El temor de Jehová. Empieza la gente a tenerle miedo a Dios. Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay, Dios me está castigando. Eso es lo malo, que la gente en su ignorancia no agarran la onda y se van por otros rollos. Es lo mismo que hicieron los filisteos. Al ver que Dios era tan poderoso como para doblar su propia imagen falsa que tenían, en lugar de postrarse, de arrodillarse, de reconocer a Jehová, el Todopoderoso, versículo 6 dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron,
no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué decidieron hacer? Alejarlo, alejar a Dios. En lugar de postrarse, de pedir perdón, dijeron, alejémonos, que no quede cerca de nosotros. Es lo que la gente hoy hace. Y viene a iglesias que se predican la verdad y les incomoda, les duele, les ofende, les lastima. Ay, mejor vámonos a otra porque este pastor no va a Balú. Sí, es que la Biblia lastima la palabra de Dios. Acuérdese, es lo que estaba dentro del arca. La palabra de Dios cala. ¿No dice así que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble espíritu, de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Esa es la palabra de Dios. Y les estaba calando. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mismo que hace la gente hoy. Pastor, predique menos y más cantos. Está más sabroso, ¿no? Está más rico, está más delicioso, está más antojable. Y eso es lo que hicieron ellos. Entonces dijeron, alejémonos porque este nos cala, nos afecta, nos ofende el arca de Dios. Porque su palabra estaba allá adentro. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat, a otra ciudad. Vamos a quitar el arca de esta ciudad y vamos a aventárselo allá. Aquellos que tienen nombre como de gato. Gato. De Gat. ¿Se fijó? La pasaron. La aventaron para otro lado. Y después de ahí, para hacerse la corta, Gat empezó a sufrir las mismas cosas porque tenían sus mismas idolatrías y en lugar de terminar con toda la mundanidad que tenían, el paganismo que tenían, las idolatrías que tenían, en lugar de terminar con eso, la movieron a Ecrón, a otra ciudad. Y también vienen los tumores, enfermedades, muertes, todo. ¿Y qué dicen? No sé, lo único que sé es que yo no quiero eso. Yo prefiero que me hable el Cash Luna, me habla más bonito. Yo prefiero que me predique aquel orador que habla tan bonito de California. Él sí me dice que yo soy grande y excelente y que Dios me hizo poderoso y que yo tengo mucho potencial dentro de mí y que yo estoy destinado para ser grande. Sí, porque no te gusta que la palabra de Dios te diga que eres un pecador, que eres un egoísta, envidioso, vanidoso, orgulloso y todo lo que acaba con eso, acuérdese. No te gusta, te cala, te duele y no lo quieres dejar, por eso no te gusta. No lo quieres soltar eso. Entonces mejor me voy a otra iglesia donde haya más ritmo, ¿no? Donde el mundo esté metido más adentro de la iglesia. Entonces, hay personas así, brother. Hay personas que cuando les habla la verdad, se van. Solo se van. Ni siquiera puede uno platicar con ellos. Simplemente se van. Aquí una vez vino un hombre, hace algún tiempo atrás, vino una vez o dos veces domingos y luego, creo que el segundo domingo me dijo, pastor, quiero hablar, vino con su familia y me dijo, quiero hablar con ustedes, que sabe que yo siento el llamado que quiero ser pastor y le quiero decir que yo y mi familia, tenía creo que 2 hijas y su esposa, quiero ser pastor y quiero ver si ustedes me pueden apoyar para cumplir con el llamado de Dios. Y le dije, bueno, brother, sí, pero lo primero que necesito saber es cómo está su doctrina porque yo no lo conozco. Y vamos a ver, me sacrifiqué, mi esposa y yo, mis hijos, vinimos ahí 2 domingos, quedamos, él eligió la hora, el día y cuándo empezar, y vinimos 2 domingos para platicar sobre doctrina. Es más, empezamos calmaditos, relajados, así, la primera vez. Le dije, dígame qué piensa de los dones espirituales. No, pues que sí, que los dones espirituales todavía están, todos, sí, ¿estás seguro? Sí. Y con eso ya lo perdí, porque no estaba seguro. Yo le dije, bueno, aquí dice que la palabra de Dios, esto y esto y esto, entonces yo le puedo escribir a usted que los dones espirituales, esos que usted está mencionando, los que se exageran el día de hoy, ya no existe. Y dijo, pues no, ya no existen los dones espirituales. Bueno, yo le digo que aquí en la palabra de Dios dice esto y esto, entonces yo le estoy discutiendo ahora que los dones espirituales sí existen todavía. Ya no volvió. Ya no, la gente no quiere conocer la palabra de Dios.
Nomás que agarrar un punto de vista y lo ponen y ya con eso se sienta bien conmigo, me siento a gusto y lo suelto y la gente huye de la verdadera palabra de Dios. Quieren seguir en emociones, motivaciones. Sigamos leyendo. Ustedes hagan cuenta que no oyeron nada, brothers. Versículo 11. Dice, fíjese, versículo 11. Estamos hablando de todos los filisteos, ya no llegamos ni a Samuel. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Así es la gente, va a correr y va a correr. En lugar de agarrar la onda, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir, oye, sí es cierto, todo esto que hacemos en la iglesia es cultura pagana. Todo esto que practicamos hoy en la iglesia no está en la Biblia. Mejor se van a donde se sientan mejor. Más a gusto, más cómodos, más relajados. Capítulo 6, brothers. Sí, el capítulo 6. Envían el arca de nuevo a Israel, se gozan, pero no hacen las cosas tampoco Israel de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque usted diría, con los filisteos, pues eran los filisteos, eran paganos, no eran el pueblo elegido. Usted podría encontrar muchas excusas. Entonces, ya llegó el arca de Dios a Israel. Entonces ya van a hacer las cosas bien con la palabra de Dios. ¡Ay, no! ¡No! La próxima semana vamos a hablar de Samuel, porque esto está muy bueno. Fíjese nomás, dice el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Esa ciudad es israelitas, porque cuando llegó la arca de Dios, cuando la vieron llegar con los animales, lo que hizo esta gente se emocionó, cantaron todos los israelitas, dijeron, ha vuelto el arca de Jehová, y se acercaron y la manosearon y la tocaron y la hablaron, la abrieron y vieron adentro, hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. O sea, a Dios la única manera de acercarse con Dios es de la manera en que Dios nos ha instruido. No como a nosotros se nos da la gana. A Dios se acerca a uno como Dios le dijo a uno que se acercara. Es por eso que es importante que cuando nosotros oramos, adoramos, cuando nosotros incluso ayunamos, lo hagamos de la manera que Dios nos instruyó. Porque, Dios es bien picking como nos dio las instrucciones. Es quisquilloso para todo Dios. Le gusta que se haga como Él pidió, no como nos dé la gana. El caso del versículo 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Por qué? Porque habían mirado nomás. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres israelitas. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Y qué hacen? Se deshacen del arca y la mandan para otro lado. Eso es lo mismo de hoy, brother. Por eso andan tanto cristianos brincando iglesia en iglesia. Porque no andan buscando la palabra de Dios, andan buscando comodidad. Donde me caiga chido el pastor, donde la señora del pastor no sea tan sangrona. Es bien difícil eso, pero andan buscando cosas así. Y brincan y brincan y brincan y brincan. Es lo mismo, nomás que aquí a quien están brincando es el arca de Jehová. Y ven que Dios no les responde y quieren otro profeta, a lo mejor con otro profeta sí me va a responder. O sea, es asombroso cómo las iglesias del día de hoy, en lugar de decir, va a haber campaña de predicación de la palabra de Dios, dicen, va a haber campaña de sanidad, campaña de profecía y milagros. Y toda la gente, ¡ay, oh, voy! ¿Por qué? Porque si dijéramos, va a haber campaña de predicación, exposición temática, sistemática de la Biblia. ¿Sabes cuántos vendrían? Muy pocos.
Pero si empezamos a anunciar que milagros y profecía y desparramamiento de quién sabe qué tantas cosas, se nos retaca porque la gente está muy impuesta a lo pagano, a lo mundano. Le gusta eso a la gente. Quieren profecía, ahí está la palabra de Dios. Ahí está, léanla, hay mucha profecía. Pero Jorge, ¿hay profecía en la palabra de Dios? Asombroso, ¿no? Bueno, pues los de Bet Semes se deshacen del arca, la mandan para otro lado. Y aquí ya voy a empezar a aterrizar, voy a bajar. Capítulo 7. Si ustedes me dan permiso, el jueves que viene hablamos de Samuel. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, otra ciudad, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Eso es lo que recibió Samuel como pueblo de Dios. Eso es lo que rodeaba a Samuel. Lo rodeaba la idolatría, la ignorancia, la rebeldía. Una mezcla de judaísmo con paganismo. Ahí es donde llega Samuel. Ahí es donde está a punto Samuel de servir. Cuando ha pasado todo eso, Samuel no estaba a cargo en estos tiempos que yo le acabo de leer. No estaba. Él era un niño creciendo, un jovencito que todavía nadie hacía caso. Y eso es lo que recibe Samuel. Y Samuel fue el cambio que necesitaba Israel. Gracias a un hombre. Todo esto que estamos viendo aquí vino a tomar un giro asombroso. Pero gracias a una persona que quiso hacerle caso a Dios. Esa fue la sal que evitó que la carne se pudriera.